Saludo cordial, profe y compañeros. Mi nombre es Juan Manuel Peñuela, estudiante de diseño gráfico de Remington. Y en esta oportunidad les voy a dar la exposición correspondiente al turno número 16 del tema de inequidad de género. Esto dado a que el día de la sesión sincrónica no voy a poder estar presente porque por razón de vacaciones me encuentro de viaje. Entonces, a continuación les dejo la exposición. Bienvenidos. En primer lugar, definamos brevemente qué es género. Género es una construcción social que tiene como base la diferencia sexual. Las personas nacemos con diferencia de sexo, pero la adscripción de características de género es construida precisamente por la sociedad. Por eso establecemos una diferencia entre lo que es sexo y lo que es género, donde el sexo está dado precisamente por la naturaleza, donde nacemos con unas características biológicas que nos hacen o hombre o mujer. Aquí no hay, digamos que, otra posibilidad. Pero en cuanto a género, es un efecto dado muchas veces por la cultura, donde no necesariamente, como ya lo sabemos, se tiene como masculino o femenino, sino que estas condiciones son dadas por la sociedad, por la cultura, y se atribuyen a cada sexo. Esto nos lleva a asumir unos roles o estereotipos propios de cada género. La mujer, por ejemplo, es enfocada como esposa, ama de casa, al servicio doméstico y es la que lleva el equilibrio afectivo, por ejemplo, en la familia. Mientras que el hombre se ve siempre como cabeza de la familia, como el que trabaja para sostenerla, el rol productivo y quien de alguna manera sostiene material y afectivamente a la familia. Es básicamente como lo que siempre se ha conocido en cuanto a estos roles o estereotipos. Ahora vamos a ver algo bien interesante que lo vamos a analizar a lo largo de la presentación, que es las diferencias y semejanzas entre equidad e igualdad, dado que el tema que estamos tratando precisamente es la inequidad de género. Equidad no es lo mismo que igualdad. Paralelamente, toda desigualdad es considerada como inequidad. La Organización Mundial de la Salud la define como desigualdades innecesarias, evitables y además injustas. La perspectiva de equidad de género es una postura política que implica muchas acciones que se deben realizar a nivel del gobierno, a nivel de la sociedad, a nivel de las entidades educativas. Para ilustrar un poquito más el tema de equidad versus igualdad, vamos a mirar durante unos 5 segundos la gráfica que les voy a presentar a continuación, donde se ve el concepto de igualdad y de equidad y vamos a ver cuál es el que nos parece como más acertado y más justo. Dicho esto, tengamos en cuenta para qué nos va a servir la perspectiva de la equidad de género. Entre otras cosas, para romper la invisibilidad de las mujeres, que desafortunadamente son las que siempre se llevan la peor parte al hablar de este tema de inequidad de género. También con el fin de proponer modificaciones y acciones que nos lleven a combatir esa desigualdad y esa inequidad que en nuestro medio es tan común ya. ¿Qué busca la equidad de género? Busca, entre otras cosas, pues eliminar las barreras que impiden la igualdad de oportunidades económicas, políticas, de acceso a la educación y a los diferentes servicios, de acceso también al trabajo, a los puestos públicos y a todo esto. Equidad no necesariamente quiere decir que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades, por eso la diferencia entre equidad e igualdad, sino simplemente que respondan a sus condiciones y a sus necesidades. Esa es básicamente la razón de ser del tema de equidad. Miremos un poquito el contexto en Colombia, en nuestro país, sobre la brecha de género, esto con base en algunas gráficas que hemos encontrado en diferentes publicaciones. Por ejemplo, en el tema del desempleo, la primera gráfica que vemos a la parte superior izquierda, vemos cómo el desempleo en las mujeres es mucho mayor que en los hombres, pero al mismo tiempo los hombres ubicados laboralmente son mucho más en número que las mujeres. Las otras gráficas también son como una representación de ese mismo tema. Y en la parte inferior derecha es una publicación del diario El Tiempo de hace unos 2 años, donde hace un análisis bastante detallado sobre la brecha tan grande que hay en los cargos de elección popular. Y basta con mirar un poquito la conformación de los cargos para
para ver que eso realmente es una realidad. Acá vemos algunas referencias que hemos tenido en cuenta para sustentar esta exposición. En primer lugar, un documento publicado por Víctor Manuel López Huerta, que habla sobre la equidad de género como un discurso de la práctica del desarrollo. Aquí aborda temas bastante interesantes como la relación entre los conceptos de equidad, igualdad y diferencia, y se enfoca más que todo también hacia los temas de diferencia de género, haciendo énfasis sobre todo en el tema de la mujer. En ese sentido habla mucho del tema del feminismo, que lo clasifica como en dos ramas, que es el feminismo de la igualdad, todo enfocado hacia las oportunidades, y el feminismo de la diferencia, donde, a diferencia del anterior, lo que busca es que se respeten las diferencias entre el hombre y la mujer. O sea, parece antagónicos los conceptos, pero afortunadamente pues y los explica muy bien en el documento, que va a quedar disponible también en el link que se deja en el video. Otro documento que se tuvo en cuenta, que se analizó, es una publicación de la UNICEF, donde empieza por presentarnos unos interrogantes muy interesantes que los traemos acá. Por ejemplo, cómo la violencia y la discriminación de género afectan a las niñas y a las adolescentes. Y si la desigualdad de género se refleja en espacios y situaciones de pobreza, donde pues claro que entendemos que eso es así, más que pobreza, discriminación. Y cómo se encuentran los sistemas escolares frente a la equidad de género, cuál es el proceso o el papel de la educación frente al tema de la equidad de género. También plantea algunas posibilidades o algunas soluciones como la prevención y respuesta a la violencia sexual basada en el género y la promoción y el empoderamiento de la niña y adolescente en el ámbito educativo. Es decir, que a partir de la educación se tiene la necesidad de empoderar a las mujeres desde sus primeros años a que hagan valer como ese rol como mujeres, como un género que no debe estar diferenciado totalmente o aislado de los derechos que le corresponden a los hombres. Y proponen el involucramiento de los hombres en las tareas de cuidado y la crianza de los niños y niñas a través de una estrategia que ellos llaman estrategia de seres de cuidado. Igualmente también proponen acciones orientadas a promover la igualdad de género en el sistema educativo. Como les decía, la educación, la base de todas estas acciones para lograr combatir la inequidad de género. Finalmente quiero presentar unas conclusiones muy personales que han salido de este estudio y de este trabajo que se ha desarrollado. La primera conclusión es que la primera muestra de inequidad de género es que no se habla tanto de inequidad sino de igualdad, y ya vimos en la gráfica que presentamos antes la gran diferencia que hay entre equidad e igualdad, de tal manera que la igualdad muchas veces no soluciona el problema. Otra conclusión a la que se ha llegado es que los estudios y acciones se siguen centrando solamente en hombres y mujeres y no se está como dejando de lado la gran diversidad de identidad sexual que existe, de tal manera que, por ejemplo, la población LGTBI siempre se manifiestan sentirse excluidos, sentirse que no se tienen en cuenta, que al contrario se discriminan, que hay homofobia, que hay situaciones de ese tipo, que también se reflejan en inequidad de género. Otra conclusión es que siguen siendo muy pobres las acciones del Estado para mitigar la inequidad de género y brindar oportunidades más equitativas. Vemos como, por ejemplo, acá en Colombia se creó el Ministerio de la Igualdad, pero bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido con todo eso, que la gestión realmente ha sido muy pobre, sin entrar en más detalles. Y finalmente, que las acciones hacia generar equidad de género deben partir de nosotros mismos como miembros de la sociedad. Es decir, que nosotros, cada uno de nosotros, desde nuestros roles, de donde estemos, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en nuestra familia, debemos promover la equidad de género desde nuestra misma familia, de nuestra misma sociedad. Esto es todo, muchísimas gracias y disculpas por no haber podido estar en la socialización de este tema tan interesante.